por qué necesitábamos salvación en primer lugar. Porque si se dice que Jesús vino a salvarnos, pues, pero ¿y por qué? ¿Por qué era necesario salvarnos? ¿Salvarnos de qué? ¿De qué era necesario que nosotros fuéramos salvados? Sí, porque Jesús específicamente También. y no otra persona. Y yo creo que al final del día entender qué significa en general. O sea, qué significa que nos salvó. ¿Qué es la que hay? Hola. Hoy estamos grabando un episodio que ya vieron el nombre en el título y es bien simple, bien straight to the point. Casi nunca tenemos preguntas tan sencillas o tan cortas, por decirlo así. Siempre tenemos como que preguntas que queremos rebuscar un poquito, pero este es bien sencillo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y creo que yo siempre digo que todo es importante, pero este sí es importante, ¿verdad? ¿O no? Bueno, es como base, o sea... Sí, es base. Sí. Escuché en estos días que mientras más uno se acerca a Jesús o más uno se acerca a Dios, más básicas son las cosas, más simples son las cosas. Y esto es uno de esos temas. Esto es un tema de la simpleza, de entender lo más básico que es realmente quién es Jesús y todo lo que se puede hablar de eso realmente. Comenzando diciendo que Jesús, como mucha gente sabe, es el de los nombres, si no el nombre más famoso que Yo puedo argumentar que el más famoso. Como que la persona más conocida en el mundo es Jesús. Sí, sí. Regardless por la razón que sea. Como que... Sí, exacto, sí, regardless de religión o lo que sea. Exacto. El nombre más famoso, no quiero decir común, porque común es como si fuera mucha gente se llama así, ¿no? El nombre más famoso, la persona más famosa es Jesucristo. Al nivel de que el año que vivimos, regardless de lo que sea, ¿entiendes? Son los años después de Cristo. Exacto. Imagínate lo impactante que es esa persona históricamente, simplemente históricamente. Correcto. Sí. Pero entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿sabemos quién es Jesús? Porque, él es alguien bien famoso, sí. Pero ¿sabemos quién es? ¿Sabemos qué significa su fama o por qué es tan famoso? O más importante que eso, ¿conocemos la relevancia de quién es Jesús? Porque, pues, obviamente eso es lo que quiere se puede hacer. Venir como episodio. Es tan famoso, uno puede asumir que ya está done, pero hay tanto detalle o tantos puntos que puede que no, realmente yo no puedo asumir que ya uno sabe todo de él. Ajá. Por los famosos. Really? Por los famosos. Yes. Así que antes de empezar con este episodio, vamos al disclaimer. Este podcast parte de la premisa de que Dios existe y que la información que necesitamos para entender quién es Él y quiénes somos nosotros está en la Biblia. Y en este podcast estamos en la búsqueda de conocimientos sobre Dios y la vida en Él, que entendemos que eso es algo que nunca se debe dejar de buscar. Nosotros no pretendemos que lo que se hable en este podcast se considere la verdad absoluta, ya que entendemos que la verdad absoluta solo la conoce Dios. Simplemente queremos compartir las conclusiones a las que hemos llegado y los conocimientos que hemos adquirido con ustedes o con quien le interese por lo menos. Sí, y eso para poder utilizar lo que escuchan, ¿verdad? Para hacerse preguntas nuevas o contestar alguna de sus preguntas y llegar a sus propias conclusiones, básicamente. Así que, para empezar, podemos decir que la razón por la que Jesús mayormente se conoce o es mayormente conocido, esta persona, es por su sacrificio o porque a esa persona se le atribuye un sacrificio que salvó la humanidad, como que quote unquote, ¿verdad? Sí, entre comillas. Es el statement bien famoso. De salvó la vino humanidad. Exactamente. Por su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Que pues es súper conocido. Pero entonces, ese statement tal vez, o ese hecho, crea muchas preguntas y puede crear muchas preguntas. Puedes tener tú muchas preguntas que estás escuchando. Sí, lo puedes dar por sentado, que lo que me pasa, o le pasa a muchas personas, le puede pasar, que uno dice que vino a salvarnos. Done. Puedes pensarlo así. Pero si un día uno se sienta y uno le empieza a decir, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Entiendes? El porqué de todas esas cosas te salen más preguntas. Ajá. Y por ejemplo, preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué necesitábamos salvación en primer lugar? Porque si se dice que Jesús vino a salvarnos, pues ¿salvarnos por qué? ¿Por qué era necesario salvarnos? ¿Salvarnos de qué? ¿De qué era necesario que nosotros fuéramos salvados? Sí, porque Él... O sea, porque Jesús específicamente también. Y no otra persona. Y yo creo que al final del día entender qué significa en general. O
sea, ¿qué significa que nos salvó? Porque es Exacto. como que realmente cuando tú lo piensas, es extraño decirlo, porque es como que realmente nos necesitaba salvar de algo, pero tú miras, la gente no estaba... Sí puedes decir la gente estaba pasando mal o algo así, pero como que cuando alguien te va a salvar es como que tiene algo para donde ti y te... Sí, ¡guau! hay gente que argumenta, el punto de lo que estás diciendo, mucha gente que no cree en Jesús o que no creen que Jesús es el Mesías, porque aunque tú no creas que Jesús es el Mesías, Jesús sí vino, Jesús existió. Sí, Como eso... que la evidencia es abrumadora de que Jesús Sí, existió. exacto, Lo que pasa es que no todo el mundo piensa que Jesús nos salvó de algo o que es el Salvador. Y entonces el argumento sí en vino. contra de que Jesús es el Salvador es que, aunque Él vino, pero el mundo se ve igual antes y después de Él. Ya te entiendo. ¿Entiendes? Sí. Y es lo que tú estás diciendo. No es que pasó algo necesariamente, visiblemente Ya. distinto. Sí, ¿no? Y que no había... Como que no venía un tren para encima de la humanidad y Jesús llegó y salvó. Exacto, y lo paró como exacto. Superman, exacto. Que no es un statement, a veces es un statement medio abstracto. Eso es lo que quiero llegar. Yes. Pero hay mucho detrás de ese statement y eso es lo que vamos a hablar aquí. Correcto. Y para contestar maybe la primera de esas preguntas que tratamos de dividir esto con esas mismas preguntas. Sí, esas preguntas que nos hicimos es básicamente de lo que a hablar. vamos a hablar en este episodio. Exacto. So, ¿por qué realmente necesitamos ser salvados? Y en muchas de las conversaciones que tenemos, siempre decimos, pues hay que ir al principio. Hay que ir a entender, pues, por qué es de dónde salimos, por qué pasó todo esto. Yes. Y, pues, en el principio, Ajá. Dios crea la tierra y nos crea a nosotros. O sea, nos crea, ¿verdad? Hay un poquito más largo, pero explica mucho que crea los animales, la agua, la tierra, los peces, todas estas cosas las crea. Y al final, como que lo último así que se explica con detalle que Él creó fue a nosotros. Cuando Él nos crea, uno de los puntos bien importantes de que nos crea, y voy a leer un poquito utilizando la Biblia. Utilizando un versículo de la Biblia que dice que es Génesis 1:26, que dice que luego Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales y todo lo que se arrastra y todo eso. ¿Verdad? Lo resumí un poquito al final. Pero técnicamente el concepto es que nos hizo dos cosas. Una es que nos hizo a imagen y semejanza de Él, que eso es bien importante. Y lo segundo es que nos dio dominio sobre la tierra y los animales y todo eso. Y eso ya comienza a darnos un poquito de contexto, ¿verdad? Porque necesitábamos saber nuestro origen, ¿verdad? De dónde es que venimos. Y ese punto bien clave del dominio, que es la parte importante. El dominio que Él nos entrega con sus palabras. Cuando Dios crea la tierra, Él crea todo con la forma, cuando Él habla, ¿verdad? Él dice, y se hizo la luz, y se separó la tierra, se separaron las aguas de la tierra, y creó al ser humano y le dio dominio. Ya eso está estipulado desde el principio de nuestra creación. Y ese dominio, técnicamente, ¿verdad? Cuando se explica, él nos dio como esa autoridad de lo que es la tierra. O sea, el mundo visible, como lo vemos. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque eso nos crea cierta responsabilidad a nosotros de nuestras circunstancias y de lo que está a nuestro alrededor, porque nos lo delegó, por decirlo así. Y entonces, en ese momento que tú estabas hablando al principio, Uh-huh. en ese momento nosotros fuimos creados, Dios nos creó, pero nos creó en completa conexión con Él. Sí, eso es importante. Exacto. Nosotros existíamos conectados con Dios, vamos a decirlo así, directamente. Y eso es lo que nos da, o lo que nos daba en ese momento, esa autoridad y ese dominio que tú estás diciendo. Sí, Como que sí. esa conexión era la que nos permitía y nos garantizaba que teníamos en ese momento esa autoridad y ese dominio. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues tal vez todos conocen la historia, tal vez no, pero Sí, básicamente de la toda historia de serie. Adán y Eva Ajá. es que en algún momento en tiempo, pues Satanás se hizo pasar por una serpiente y engañó a Eva diciéndole que Sí, de comer de la fruta. que podía ser como Dios si comía de la Exacto. fruta, exacto. Y entonces ella comió de la fruta, hizo que Adán comiera de la fruta, y eso se considera la caída del ser humano, que es la primera vez que el ser humano pecó. Y eso es decir que desobedeció a Dios. O hizo algo en contra de lo que Dios le había dado. Porque la Dios dirección. había dicho que no comieran de ese árbol. Podían comer las frutas de todo, menos de ese árbol en particular. Y ellos decidieron comer de ese árbol en particular que no se podía comer. Yes. Qué cool.
Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Que al nosotros, al Adán y Eva, cometer ese pecado o desobedecer a Dios en ese momento en tiempo, eso hizo que la humanidad se desconectara de Dios. Porque en ese momento, ¿verdad? Ellos eran básicamente los representantes, ellos eran unos representantes de nosotros los seres humanos. Exacto. Y entonces, ellos hicieron eso, eso hizo que todo, esa fue una conexión rebelión, como que dicen, había... nos rebelamos contra Dios y básicamente desconectamos. declaramos rebeldía en contra de Dios, en contra de Dios como rey y como nuestra autoridad mayor. So fue como que ahora nos fuimos independientes. Exacto. Nos fuimos aparte. Yes. Y entonces, pues, ¿qué pasa con habernos ido independientes? Que necesitábamos salvación. Porque al irnos independientes... Exacto, ahí nos desconectamos de nuestra fuente. Exactamente. Nos desconectamos de nuestra fuente y nos quedamos con un supuesto dominio que no tiene dirección. Porque la dirección nos la daba la conexión con Dios, la dirección nos la daba Dios directamente. Pero entonces ahora tenemos un dominio sin dirección, que es como si estuviéramos ciegos, por decirlo así. Yes. No sabemos para dónde vamos, no sabemos por qué estamos aquí, no entendemos nada realmente. Y entonces, básicamente, tener poder o tener dominio sin dirección es una receta para el desastre. Sí, sí. Lamentablemente. Sí, porque tiene cierto tipo de autoridad, porque ya Dios nos dio ese dominio cuando Él nos crea. Y eso no es como que lo quita. Pero lo que sí nos quita el alejarnos de Él es lo que tú dices, que nos quita la dirección de cómo utilizar ese dominio, de qué manera utilizarlo y cómo es que funciona. Y el entendimiento, realmente, Exacto, pero eso es otro tema. Yes. So, básicamente, esa es la razón por la que nosotros necesitábamos salvación. Sí. Porque fuimos diseñados y creados para vivir de una manera, nos salimos de esa manera, nos desprendimos, como quien dice, de esa manera original. Pues necesitábamos volver a esa manera, volver a esa manera porque es la manera... Donde fuimos diseñados. Donde fuimos diseñados, exactamente. Sí. Y entonces, ¿de qué nos salvó? Que más o menos va por esa misma línea. ¿O de qué nosotros necesitamos salvación? De nosotros mismos, para decirlo así, pero realmente del hecho de que estábamos perdidos al perder esa conexión original con Dios. Entonces Jesús nos salvó de eso. Y perdido es como que... yo siento que podríamos dar como que algún ejemplo por eso, para explicar mejor. No, porque statement. lo que siempre viene a mi mente, es porque maybe es el ejemplo más straightforward y más de ver, es nosotros estábamos, cuando Dios crea las cosas, cuando Dios crea, Él fue creando todo, cuando tú lees los primeros versículos de la Biblia, Él va creando como que la tierra y los animales que van a estar en ella, el agua y los peces, el cielo y las aves. Y luego nos crea y nos pone es como si nos pusiera en su presencia. Él nos pone con Él. Entonces, cuando vemos esa desconexión de Él, que es lo que causamos al desobedecerlo, por alejarnos, básicamente desconectarnos de su dirección, vamos a decirlo de esa manera. Básicamente nos desconectamos de su presencia. Ajá. Y el ejemplo que me gusta traer es un pez sin agua. Es como que nosotros estamos en el agua, en Él, y entonces, pues, al pez se dice, pues si tú te quedas en el agua, pues vas a hacer todo lo que tú fuiste diseñado para hacer, vas a hacerlo. Vas a estar nadando, vas a estar comiendo, vas a estar viviendo. Pero de repente, si tú decides brincar del agua y caer afuera del agua, que básicamente desobedecer el diseño que Dios diseñó para ese pez, pues entonces vas a caer afuera y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y es bien parecido. Pez se va a morir. Básicamente, sí. Si no está en el agua. Va a estar un rato ahí brincando, tratando de hacer lo que hacía cuando estaba en el agua, ¿verdad? Porque literalmente hacen como lo mismo. Sí, pero es bien parecido a lo que dice, porque hasta en los mismos versículos dicen que de seguro, si comes de este árbol vas a morir. Correcto. Pues es cuestión, el pez no muere al instante, ¿verdad? Y nosotros no vamos a morir al instante después de ese pecado, pero sí comenzamos porque nos desprendimos de esa conexión, desprendimos de la fuente de vida de nosotros. Exacto, y ese es un buen punto porque a lo mejor tú dices, pero no nos morimos, seguimos aquí, ¿cuántos años después? Pero sí, no nos morimos en el sentido de muerte física, pero sí nos morimos en otro sentido que lo podemos hablar luego. Pero básicamente la manera que lo quiero explicar así rapidito es como que, y yo creo que todo el mundo se puede identificar con esto, y si no, good for you, honestamente. Pero nosotros estamos vivos, estamos aquí en la tierra, y casi siempre el struggle yo diría que todo el mundo es
y por qué yo estoy aquí. Sí, sí, sí. Y qué yo hago aquí y cuál es el sentido de vivir, de estar aquí, por qué, o sea, para qué. ¿Qué sentido tiene la vida? Y ahí es que se vuelve Y interesante, eso, sí. eso es uno de los síntomas, por decirlo así, que denota que realmente hay algún tipo de muerte sí en nosotros desde que pasó esa desconexión. Sí, es como un vacío, vamos a decirlo así, como que tú estás, pero no, es como que te falta para estar completo. Y entonces, algo que, ¿verdad? Que también es una pregunta bien que me viene a la mente cuando hablamos de este tema, es ¿por qué Jesús? O sea, estamos hablando mucho de ese principio para llegar a quién es Jesús y por qué Jesús. Y esa pregunta llega, ¿por qué específicamente Él, verdad? Y desde que nos desconectamos, Dios hace una promesa específica. Y es media ambigua, en verdad es rara, o sea, como está escrita. Pero hay que como que sacarle un poquito el contexto, ¿verdad? Pero están 2 capítulos después que dice que Él pondrá enemistad, esto es Dios hablando a la serpiente, que dice que Él pondrá enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. So, la simiente bien simbolizando como que la generación o los hijos de la mujer. Y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le dirás el talón. Entonces, en el contexto hablamos sobre que la simiente de, como que el hijo de la mujer o la generación de la mujer va a aplastar a la serpiente simbolizando a Satanás y simbolizando ese pecado que ocurrió en ese momento o esa desconexión. Y entonces, ¿por qué, verdad? Desde que nos desconectamos y Dios hace esa promesa, se comienza como que al momento que Dios dice eso, se activa esa promesa. Y cuando se activa la promesa, todo lo que ocurre después, desde ahí hasta Jesús, es una preparación para Jesús. Básicamente. Técnicamente. Estamos brincando un fragatán de historia, pero cuando lo vemos, todo lo que le llaman en el Antiguo Testamento es preparación de o el pueblo preparándose para lo que venía, o profetas hablando sobre lo que venía, hablando sobre Jesús y todo esto. Todo es sobre Jesús. Sí. Todo es sobre Jesús hasta que llega Jesús. Correcto. Y entonces podemos preguntarnos, saliendo de esa misma pregunta también, ¿por qué Dios no podía hacerlo solo y ya desde el cielo? Como esa es la pregunta para mí bien rápida, uno la tiene como que ¿por qué Dios no hace ya? Y honestamente, la contestación a esta pregunta podría ser un episodio completo en sí o más. So, vamos a tratar de ser responsables contestándolo cortito, conciso y preciso. Si salen cosas, hacemos episodios después. Exacto. Y la respuesta a esa pregunta principalmente es porque Dios, como tú estabas diciendo ahorita, cuando Dios nos crea a nosotros, crea la tierra y qué sé yo, y nos crea a nosotros, nos da el dominio a los seres humanos de la tierra y de todo lo que pasa en ella. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho ya en otros episodios anteriores, Dios es un rey. Y una de las características más brutales de Dios como rey, Dios es íntegro, Dios es justo, Dios es todas las cosas que tú te puedas imaginar. Y que Él dijo una vez, Él no puede ir en contra de lo que ya Él dijo. Porque entonces eso sería injusto o eso sería deshonesto, ¿verdad? Eso serían cosas que no nacen de Dios, no salen de Él. Sí, básicamente lo que Él dice es lo que es. Y ya, exacto. Entonces, como Él dijo eso, pues quiere decir que a través del dominio que Él nos dio a los seres humanos, a nosotros, es la única manera que se puede accionar aquí en la tierra, incluyendo a Él mismo. Y entonces, por esa razón, el Mesías tenía que venir y ser humano. Por eso no lo podía hacer Dios desde el cielo. Tenía que hacerse humano y venir y ser como nosotros. Y no solamente ser un humano, sino que la característica principal de Jesús y la razón por la que yo diría que por qué Jesús y no cualquier otra persona es porque Jesús es un humano que nunca pecó. Un humano sin pecado. Y esas son las dos cosas que tú necesitabas para poder cumplir la promesa. Sí, las dos características. Él estaba, como tú dices que no pecó, podemos hablar de que él estaba como el diseño, como originalmente éramos. Y vamos a seguir hablando de esto en el futuro porque aquí hay mucho que hablar. Ahí está casi todo, lo importante. So, ¿qué significa realmente que Él nos salvó? ¿Verdad? ¿Qué significa realmente eso? Y por eso es que fuimos hasta atrás para llegar aquí. Una de las partes importantes que vemos cuando vemos esta historia y cómo fueron pasando los sucesos, vemos como en el principio uno cometió ese pecado. Pero vemos como Dios, haciendo la promesa, realmente Él, dentro de sus propias palabras, que Él dice, el ser humano es el que tiene el dominio, Él se mete dentro de esa misma ley que Él puso, o esas reglas que Él estableció, y Él dice, yo los voy a salvar.
Ajá. Y ahí es cuando de repente vemos que, como dicen, que Jesús es Dios hecho hombre. Ajá. Y vemos cómo Él toma esa acción de yo voy a entrar a través de ser hombre y voy a entonces hacer lo que se tiene que hacer para salvar a mis hijos, a mi creación, como Ajá. lo queramos ver en ese punto. Y nada, ¿verdad? Para terminar, podemos decir por qué Jesús tenía que morir en una cruz, como que por qué tenía que haber un sacrificio. Y básicamente es porque cuando nos desconectamos de Dios, eso trajo muerte, como yo estaba diciendo ahorita, a nosotros, de alguna manera que a lo mejor no se ve tan evidente, pero que sí está bien presente. Y entonces Jesús tenía que morir sin pecado para vencer, ¿verdad?, todas las cosas que nos tenían alejados de Dios. Y para hoy en día, entonces, nosotros, gracias a Él, gracias a su sacrificio, poder tener acceso a vivir otra vez como Dios, como nuestro Padre, diseñó que viviéramos desde el principio, en conexión completa con Él. Yes. So, ¿quién es Jesús? Pues Jesús tiene muchas explicaciones, como podemos ver. Pero una de verdad, lo que podemos llevar de todo esto es Jesús es Dios hecho hombre y el que vino a devolvernos lo que perdimos. Y hasta ahí. Eso es. So, ¿por qué Jesús es importante y su sacrificio es importante? Pues porque sin Él no podríamos tener acceso a conectar con Dios en esta vida, ni a tener una vida con Dios en esta vida ni en el futuro. Así que Jesús es bien importante. Ahí está. Thank you. Gracias por su atención y espero que esto conteste, aunque sea un poco, la pregunta de ¿quién es Jesús? Bye bye.